Karina, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días. Información en vivo desde el Poder Judicial y como tú bien lo mencionaste, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria va a evaluar la detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, esto por haber cometido el delito de rebelión con el anuncio de la disolución del Congreso. Y hay que mencionar las partes, Karina, de esta audiencia. Comenzó primero con la intervención de Marco Guamán, fiscal adjunto supremo provincial, quien pues fue clave para el sustento de esta audiencia. Y es que lo que mencionó el fiscal y lo que pidió al juez supremo Juan Carlos Checley es una detención preliminar por 7 días contra Pedro Castillo en su investigación por esa presunta comisión del delito de rebelión. Además, el fiscal afirmó que esa detención en flagrancia de Pedro Castillo fue ejecutada por la policía cuando él se dirigía hacia la Embajada de México aquí en Perú. Además, que esta detención es necesaria para asegurar los actos de investigación, así como para individualizar los involucrados y también a los agraviados en este caso. También mencionó que Pedro Castillo habría pretendido de manera ilegal y dolorosa cambiar el modelo de Estado de derecho establecido ya por la Constitución, y lo que remarcó fue que el presidente, al momento de anunciar el cierre del Congreso y la intervención de los órganos de justicia sin fundamento, ha conspirado para subvertir esta orden constitucional, y para ello se habría valido de su condición de presidente, por lo cual habría convocado a las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones cuando precisamente esto es lo que dice el fiscal. El hecho de haber hecho una declaración pública, ¿no?, señalando la disolución del Congreso y la reorganización del Sistema Nacional de Justicia, ¿no?, entre otros aspectos, ¿se considera un delito de rebelión? ¿Es un hecho de alzamiento en armas? Yo creo que el común es que eso no es así. O sea, no se podría considerar alzamiento en armas, ¿no?, porque no reúne los requisitos que exige el tipo legal. Bien, Karina, lo que hemos escuchado han sido las declaraciones del abogado, la parte de defensa de Pedro Castillo, el señor Víctor Pérez, y justo ahí vamos a llegar como segundo punto, porque él se encontraba además acompañado del ex primer ministro Aníbal Torres y también de Víctor Pérez. Ahora, lo que mencionó su Víctor Pérez es su segundo abogado, María Stephanie. Es correcto, Karina, es su segundo abogado, pero que fue quien tomó primero la palabra para que pueda dar los argumentos de sustento. En este caso, él mencionó que el mensaje que dio el expresidente Pedro Castillo en su anuncio del cierre del Congreso no implicó un levantamiento en armas, y que esto se requiere para que sea un delito de rebelión. Además, el defensor de Castillo también negó que existiera un peligro de fuga. Eso fue lo que él mencionó. Además, aseguró que su patrocinado está detenido arbitrariamente y no debería estar en esa situación, por lo cual él solicitó que se declare infundado el pedido del Ministerio Público. Luego, también quien tomó la palabra, Karina, fue Aníbal Torres, como abogado ya de Pedro Castillo, y él respondió al juez que el expresidente nunca se empleó contra algún medio coactivo, y por lo contrario, él fue examinado por el médico legista. Quien también estuvo y tuvo intervenciones fue la Procuraduría General del Estado, quien también mencionó y solicitó que se declare fundado el pedido de la Fiscalía para que se ordenen esos 7 días de detención preliminar contra Pedro Castillo. Antes que culmine esta audiencia, Karina, te comento, el juez le dio la palabra a Pedro Castillo porque si él quería agregar algo a lo dicho por su defensa, y él solo mencionó que eso es todo. Luego de esto... ¿Eso dijo? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Esa es su palabra? ¿Esto fue todo? Eso fue lo que dijo Karina. Eso es todo. Eso es todo, fueron la palabra final, por lo cual el juez deberá ya resolver si impone la detención preliminar al exmandatario, y finalmente así es como culmina esta audiencia luego de aproximadamente 1 hora y media.
Muy bien, entonces tú lo que nos has narrado es que Víctor Pérez, el abogado de el presidente, el expresidente, que trató de dar un golpe y que ahora está encarcelado en plena audiencia, ha dicho que no debería ser catalogado como delito de rebelión porque no se ha alzado en armas, pero lo que dice la Constitución, artículo 346, es el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, de poner el gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor a 10 años ni mayor a 20 años. Además, iniciar diligencias preliminares contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República, expresidente, y contra los que resulten responsables, esto es muy importante, por la presunta comisión de delito contra los poderes del Estado y en el orden constitucional en la modalidad de conspiración. Eso es lo que está diciendo la disposición fiscal previsto en el artículo 349. Entonces, aquí dice conspiración previsto en el artículo 349. Entonces, este señor Pedro Castillo sigue mudo, está a punto de irse a la cárcel y no es capaz de hablar, ni siquiera de tratar de defenderse. Lo que ha dicho Aníbal Torres es prácticamente de que como no se ha consumado, no es delito. Es correcto, Karina, y es también llama la atención porque en una parte la defensa de Pedro Castillo, su abogado, menciona que cómo puede haber peligro de fuga si una persona que quiere fugarse como él, como Castillo, no habría cometido ningún presunto de estos delitos los cuales se le están amputando, por lo cual él solicitaba al Ministerio Público que se declare infundado este pedido, que no prosiga todo caso, porque, como tú bien lo mencionaste, no hubo delito de rebelión porque no implicó un levantamiento de armas, ¿no? ¿Y cómo explicó María Stephanie que el expresidente vacado se haya dirigido, le haya dicho a su guardia presidencial, llévame a mí y a toda mi familia a la Embajada de México? ¿Cómo explica eso si no es para fugarse cuando ya las Fuerzas Armadas no le hicieron caso y se daba cuenta que no habían tanques en la calle y que su autogolpe no daba resultados, sino que lo estaban dejando solo? Hubieron, Karina, dos intervenciones precisamente en ese punto del fiscal Marco Guamán, donde él manifiesta que pues esta detención que se le hace al expresidente Castillo fue ejecutada cuando él se dirigía precisamente a la Embajada de México, por lo cual sí habría peligro de fuga, por lo cual él estaba detenido porque se entendía, hay un documento que inmediatamente saliendo de Palacio se dirigía hacia esta embajada. Y es ahí donde le da esta réplica. Vamos a escuchar ese momento, Karina, por favor. Muy bien, entonces le damos pase a las declaraciones del fiscal Guamán. En cuanto a ello, señor magistrado, ha conspirado, decimos por eso, para subvertir el orden constitucional. Y para ello, señor magistrado, se habría valido de su condición de presidente de la República y habría convocado tanto a las Fuerzas Armadas. Bien, Karina, como lo mencioné, ha sido una hora donde cada parte ha sustentado parte de lo que sería pues esta detención preliminar. Lo que ha pedido son 7 días por ahora para que se pueda de una u otra manera investigar esta presunta comisión de delito de rebelión. Y como bien lo mencioné, para finalizar ya, lo que mencionaba pues el expresidente Castillo es que eso ha sido todo, o sea, fueron sus últimas palabras. Incluso se le dio un tiempo para que él pueda hablar, para que él pueda decir lo que sucedió ayer, y prefirió darle la palabra al ex premier Aníbal Torres, y es allí cuando se responde. Y finalmente ya el juez manifestó que él va a ver si se va a resolver para si finalmente
imponer la detención preliminar al exmandatario. Karina. Repítame, por favor, qué fue lo que dijo Castillo, porque inédito, ¿no?, que esté en esta situación y que ni siquiera cuando está frente a la justicia, enmarrocado en esta situación, cuando está acusado de un delito que lo puede llevar décadas a la cárcel, no abra la boca. ¿Qué fue lo que dijo cuando le dijeron, por favor, hable? Lo que hace, Karina, el juez le da la palabra, pide que hable el exmandatario y él le da la palabra al ex premier Aníbal Torres para que pueda decir que en efecto este delito no se ha consumado porque no habría habido fuerza. Pero me habías comentado que él dijo, esto es todo, esto es todo. Cuando los últimos minutos de finalizar esta audiencia menciona esto es todo, Karina. Esas son sus últimas palabras para ya culminar esta audiencia y donde finalmente el juez ya cierra diciendo que pues va a resolver si es que se le pone la detención preliminar o no al exmandatario.